Hola a todos y bienvenidos una vez más. El día de hoy tenemos a Andrés Flores. Inicialmente, Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Realmente un honor tenerte con nosotros y nos gustaría iniciar con una pregunta y es que nos contaras un poco sobre ti. ¿A qué te dedicas? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál es tu énfasis ahora? Ok, perfecto. No, pues, hola a todos los que van a ver el video. También, pues, como estábamos hablando ahorita del agradecimiento también para ustedes por la invitación y por considerarme para tenerme en cuenta, pues, dentro de este proyecto tan chévere que me parece tan interesante y tan útil que están llevando a cabo. Pues, mi nombre es Andrés Felipe Flores Monroy. Yo tengo 24 años. Nací en Cali, pero me crié toda la vida en Bogotá. Soy del Gimnasio de los Cerros, promoción 2014, posteriormente pregrado de medicina en la Universidad del Rosario. Me gradué ahorita el año pasado en abril. Durante la carrera, pues hablaremos de eso ahorita, fui tutor varias veces, logré fundar el grupo de interés de medicina interna y obtuve pues ahí algunos reconocimientos. Posteriormente, ya después del grado, me dediqué a trabajar. Dentro del trabajo me he dedicado a la docencia, que es como mi principal pasión, además de la medicina. Me he dedicado a dar clases y también me he dedicado pues a lo que es en este momento mi trabajo, un servicio de teleorientación para COVID. Eh, y adicionalmente, pues digamos, como en términos de redes sociales, tengo pues el canal de Tutorías Medicina Interna, que fundé con mi amigo Santiago Acosta. Y también pues tengo un canal personal que acabé de iniciar hace poquito, un nuevo proyecto, ojalá funcione, que se llama Andrés FMet. Ese sería como el resumen corto. Qué muy chévere, qué buena presentación. Bueno, estas preguntas buscan seguir cierta linealidad, entonces nos gustaría comenzar sabiendo un poco cómo eras tú en el colegio. Eh, Me pareció curiosa esa pregunta porque me la hicieron en la entrevista de la residencia. Precisamente me preguntaron eso, como si yo me comparaba ahorita y me comparaba en el colegio, como que había cambiado. Y creo yo que en términos como de personalidad, las cosas no han cambiado mucho. Creo que en términos de personalidad sigo siendo muy similar. Me encanta seguir haciendo los hobbies que hacía en el colegio, todo lo que tenga que ver con fútbol, todo lo que tenga que ver, digamos, con la música. Me encanta pues tener amigos, salir con mis amigos. Y en términos de estudio, pues la cosa también era bastante semejante. En el colegio, pues gracias a Dios también me fue bastante bien. Durante, pues como en términos académicos, pude ser el mejor promedio y el mejor IFES de mi promoción. Eh, y pues digamos que todos esos métodos de estudio que ahorita digamos ampliaremos un poquito más en eso, me sirvieron para también digamos lograr buenos resultados académicos en la carrera. Entonces diría que la verdad la cosa no ha cambiado mucho. Creo que soy una persona bastante similar, no sufrí un cambio pues por la medicina, que es algo que le ocurre a algunos, sino que consideraría yo que sigo siendo una persona pues como muy semejante de como era hace 7 años ya a como soy ahora. Ok, muy chévere. Y continuando con esa línea, no, nos dices que no has cambiado mucho, pero ¿dónde crees que nace eso? ¿Crees que es de la familia? ¿Crees que es algo hereditario? ¿Dónde ves eso? Yo creería que es gran parte en la formación, sí, en la formación especialmente pues de lo que es el núcleo familiar, como que siento que a pesar de que estudié medicina y medicina pues es una carrera bastante exigente, como que las cosas alrededor mío no cambiaron mucho, ¿cierto? Seguía con mi misma relación familiar, mi papá, mi mamá, mi hermano, seguía con mi relación de mis amigos, todavía conservo a mis amigos del colegio, que son pues como mi segunda familia, y pues adquirí nuevos amigos, nuevas experiencias, por supuesto, en la carrera, pero creo que el hecho de siempre estar rodeado por lo mismo generó que no se generara un cambio, ni que hubiera pues una afección así muy dura por la carrera o algo por el estilo. Andrés, ahora que tocas eso de la carrera, o sea, no sé, o sea, como que aquí, digamos, o sea, como que uno se pregunta, ¿no? Siempre dicen, no, es que el mejor ICFES del colegio va a estudiar tal cosa o va a estudiar medicina, ¿sí? Siempre la tiran por ahí, por ese lado, siempre es la misma cosa. Entonces, nos gustaría saber por qué medicina. Creo yo que desde chiquito como que había tenido la predisposición, me gustaba siempre como esos programas que dan en televisión de médicos, de la experiencia en los hospitales, me los veía yo de chiquitos y me parecía como interesante la vida y lo que hacían los médicos pues en esos programas, y creo que el punto como definitorio fue cuando yo tenía 12 años, sufrí un accidente que pues digamos estuve hospitalizado un buen tiempo
y en ese tiempo, digamos que me fascinaba ver lo que hacían los médicos, como la actividad, la ayuda, la humanidad, todo lo que podía transmitir un médico y la forma en la cual podía ayudar. Creo que ese fue el punto como definitorio donde yo dije, no, definitivamente creo yo que lo que quiero para mi vida es medicina. Y a partir de ese momento, digamos que ya todo lo que fue la parte final del bachillerato la fui enfocando a tratar de prepararme muy bien, precisamente para poder lograr entrar a la carrera, pues digamos como con un buen bagaje de conocimientos y, y creo yo que pues eso fue lo que finalmente definió que la medicina era lo mío. Entonces, con respecto a eso que nos acabas de responder, también, pues es interesante eso que nos mencionas de, digamos, el ICFES, claramente abre demasiadas puertas. También tus notas es otra parte que abre también cantidad de puertas. Queremos saber a qué universidades más te presentaste, a cuáles pasaste y por qué te decidiste quedar en la que estudiaste. Ok, perfecto. Digamos que pues en el proceso ya del final de año, cuando uno está como, bueno, que a qué universidad me presento, etcétera, pues yo soy del Gimnasio de los Cerros, que tiene mucha afinidad con la Universidad de La Sabana, ¿cierto? Son como afines, es el mismo dueño, el Opus Dei, y mi hermano era de La Sabana y pues todos mis profesores apoyaban mucho la idea de que yo estudiara en La Sabana, mis papás querían que estudiara en La Sabana, pero yo la verdad como que no quería tanto. No porque sea una mala universidad, me parece un programa excelente y los estudiantes y los médicos que conozco de ahí son excelentes, sino que la idea de tener un año más de carrera sabiendo que ya eran 6, como que era lo que me decía, como no me gustaría mucho entrar ahí, ¿cierto? Pero digamos que jugaba un papel muy importante la sabana, que era el papel económico. ¿Sí? Pues todos sabemos, medicina es una carrera súper costosa. eh, y en ese momento, pues, pues mi familia no contaba con el suficiente dinero para poder estar seguros de que íbamos a poder costear toda una carrera de medicina. Entonces me presenté a la sabana porque pues tenía la facilidad de que pues por las notas y esto, muy probablemente había la posibilidad de que me dieran un auxilio económico. Em, y finalmente en la Sabana me aceptaron con una beca y pues digamos que ahí era donde yo planeaba entrar. De igual manera como decía, como bueno, ojalá de pronto me salga algo en otro lado, yo me presenté al Rosario y me presenté a la Javeriana, que esas eran como las dos opciones que yo tenía como en mente que de verdad quería. Entonces en la Javeriana no pasé y en el Rosario entré y cuando ya estaba todo para, casi que para entrar a la Sabana, del Rosario me llamaron que por el ICFES me daban una beca completa de la carrera. Entonces, pues en ese momento, claro, no, la felicidad mía, etcétera. Y finalmente, pues por supuesto por la parte económica preferí el Rosario, pero también porque era pues de por sí lo que siempre había querido. O sea, yo siempre había estado pensando entre Rosario y Javeriana. em, Porque, pues digamos, todo lo del nuevo pensum, la forma en la cual estaban buscando enfocar la medicina y experiencias que tenía de amigos que ya estaban estudiando en el Rosario, me llamaban mucho la atención y yo quería entrar ahí. Finalmente, pues con lo de la beca se facilitó todo y pude finalmente estudiar en el Rosario. Genial, Andrés, gracias. Me interesa saber algo más sobre ese tema de las universidades y es que algo que choca a veces un poco conmigo es que las personas que quieren estudiar medicina siempre dicen, mi opción 1 es esta, mi opción 2 es esta y listo, ahí se acaba, ¿no? Y muchas veces va de la mano con esos rankings que a uno le lavan la mente y uno también a veces es capaz de escuchar personas que han tenido la experiencia de convivir con graduados de cada una de esas universidades y dicen, hay gente buena de todo lado. Quisiera saber qué piensas tú de eso y si crees que sí existe una correlación entre esos rankings, qué tanta importancia le das tú a los mismos. Ok, perfecto. Creo yo que definitivamente lo que más importa es el estudiante, sin importar la universidad. O sea, si uno es bueno, uno va a ser bueno en cualquier lado. Creo yo que así funciona la cosa en medicina y en cualquier carrera. Si uno se propone las cosas, no importa la universidad de la que uno salga, no importa la universidad donde uno estudie, uno puede ser un muy buen profesional en su vida. Y creo que hay demasiados ejemplos en el mundo de personas que no salen de una universidad excelente, pero son más exitosas que los que salieron de universidades excelentes, gente que no fue a la universidad y es exitosa. Entonces creo que el factor más importante, diría yo, un 80-85%, es la persona. Definitivamente, estar en una buena universidad creo yo que es algo que facilita ese trayecto, por así decirlo, a ser un buen profesional. Tener buenos docentes, tener buenas instalaciones, buenos centros de práctica,
digamos el Rosario, el hecho de que cuente con Fundación Cardioinfantil, Hospital Universitario Mayor, que son dos hospitales excelentes, es algo que va a ayudar a la formación de uno, pero creo que no es un factor que sea vital o que si uno no entró a esa universidad entonces no va a ser buen médico, para nada. Creo yo que, como usted mencionaba, personas buenas hay en todo lado, personas buenas salen de todas las universidades, porque el factor más importante es precisamente ese, la persona. Perfecto, muchísimas gracias. Retomando un poquito una frase que dijiste en, en tu introducción, mencionaste que digamos que tuviste un método de estudio en el colegio, el cual te funcionó claramente, y aplicaste exactamente el mismo a la carrera de medicina, y que claramente también dio, pues, supongo tuvo algunos cambios porque no se ve lo mismo, pero, pero digamos que la línea fue la misma. Entonces tenemos casos donde claramente dicen, no, yo traía mi método de estudio del colegio, cuando llego a la universidad me doy cuenta que tengo que cambiarlo. En tu caso fue el mismo. ¿Quieres comentar un poquito más de ese método de estudio y demás? Claro que sí. Digamos que mi método de estudio, sobre todo en el colegio, era un método que era muy dependiente de la memoria, ¿sí? Como que yo estudiaba y me memorizaba todo, y con eso estudiaba y con eso me iba a los parciales. Cuando entré a medicina, más o menos durante los primeros 3 semestres, creo que la cosa fue muy similar. Por ejemplo, me acuerdo mucho en biociencias, yo como una semana antes del parcial cogía presentaciones, mis apuntes, hacía un resumen, y ese resumen me lo aprendía al pie de la letra, tal cual. Y con eso pues me iba bastante bien en los exámenes. Sin embargo, llegando a tercero, especialmente cuando me metí a ser tutor de biociencias, me di cuenta de que era un método de estudio muy bueno para sacar buenas notas, pero no tan bueno para, digamos, la memoria a largo plazo, ¿cierto? Para como quedar con los conceptos a largo plazo. Quedaba con las generalidades, me acordaba de las cosas como más importantes, pero ciertos detalles, ciertas cosas que uno dice como, uy, eso no se me debió haber olvidado, no los recordaba. Y era precisamente por eso, porque digamos que era un método de estudio muy dirigido para el parcial, que creo que es, así estudié yo en el colegio y creo que muchas personas estudian así, porque el colegio como que uno no es como, esto va a ser importantísimo para mi vida, no, lo que importa pues es pasar el año, ¿cierto? Entonces, como en tercero dije, no, digamos que definitivamente pues tengo que seguir estudiando para sacar buenas notas, pero algo tengo que cambiar para que este conocimiento quede un poquito más a largo plazo, si no voy a llegar a clínicas y no me voy a acordar de nada y me voy a graduar y de menos me voy a acordar. Es algo que sigue pasando, a todo el mundo se le va a olvidar en medida, la gran medida de todo lo que aprende, pero creo que lo que más cambié fue el hecho de que ya no estudiaba preciso solo aprenderme las cosas, ya no hacía, por ejemplo, no sé, ya de tercero en adelante no cogía, hacía un resumen y me aprendía ese resumen, sino que me esforzaba mucho más en aprender y en entender y quizá también en memorizar el porqué de las cosas, ¿cierto? Entonces creo que el método fue bastante similar en términos, sigue siendo un poquito dependiente de memoria, pero ya no solo enfocaba a aprenderse el dato y ya, y con eso irme para el examen, sino que entender el porqué de las cosas es algo que si uno no se acuerda del detalle, por lógica, entendiendo el porqué de las cosas, puede razonar y llegar al detalle que de pronto se le olvidó. Entonces creo que de tercero en adelante, la forma que cambió mi estudio fue que ya no me enfocaba tanto en el qué, sino en el por qué. Y eso creo que fue bastante importante a la hora de tener, digamos, un buen conocimiento y unas buenas bases en lo que fue ya mis rotaciones clínicas. Digamos, Andrés, tú sigues, o, perdón, pues digamos en ese momento, en la carrera, durante la carrera, tú hacías resúmenes o, no sé, seguías como con lo de la memoria, o qué es lo que hacías, ¿sí? Digamos, eso sería interesante saber. ¿En clínicas o sea, como cuando decidí cambiar? Es la pregunta, ¿cierto? Exacto. No, ok. Cuando decidí cambiar, digamos que sí seguía haciendo resúmenes, más que todo porque en ese momento yo los vendía y eran una, pues me hacían plata, entonces yo seguía haciendo resúmenes también como para esa parte económica, para poder hacerme algo de ingresos, pero ya los resúmenes fueron cambiando mucho. Digamos que ya no eran los resúmenes que decían absolutamente todo porque yo me iba a aprender ese resumen al pie de la letra, sino que eran un resumen precisamente más enfocado a eso, ¿cierto? Al porqué de las cosas. Anteriormente, digamos al inicio de la carrera, yo hacía resúmenes, era escritos, todo en Word, así, escrito, 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 solo puras palabras y aprenderme todo. Digamos que lo empecé a cambiar y lo empecé a poner en forma de presentaciones, porque me di cuenta que, por ejemplo, cuando hice las tutorías de biociencias, esas presentaciones es algo que me sirven, que todavía tengo y que todavía utilizo. Entonces, todos mis resúmenes ahora están en presentaciones. O sea, si ustedes, yo tengo un Dropbox que es como mi Biblia, eso sí se me pierde, me muero.
ahí tengo mis presentaciones de cada materia. Entonces, digamos, tengo, no sé, pediatría. Todo lo que leía de pediatría, yo hacía una presentación. ¿Sí? El resumen, pero como a modo de presentación, como si se lo fuera de pronto a exponer a alguien. Y entonces ahorita, no sé, necesito algo de pediatría y yo como es que era esto, voy, miro mi resumen y yo tengo todo pues por video, por temas y ahí lo tengo. Entonces digamos que además de que me sirvió para la carrera, es algo que ahorita todavía me sirve un montón porque tengo todo organizado en esos resúmenes y en esas diapositivas. Y además también era súper útil porque, no sé, por ejemplo en el internado, donde uno no tiene pues mucho tiempo, me ponían a hacer una presentación de algo que yo ya había visto en en el pregrado, en la parte, no sé, la primera vez que vi pediatría, por ejemplo, y en el internado de pediatría me pusieron a hacer una presentación de eso. Yo solo iba, cogía mi presentación, la arreglaba un poquito más, miraba si había salido algo nuevo y listo, exponía eso. Entonces, creo que la forma en que cambió los resúmenes fue eso, digamos, cambió el contenido un poco más enfocado al porqué y empecé a hacerlo en una presentación como si estuviera tratando de explicárselo a alguien, no solo como si me lo estuviera diciendo a mí. Muy chévere, Andrés, gracias. La siguiente pregunta va de la mano con lo que nos contabas de tu experiencia a los 12 años, si no estoy mal, y que te ayudó a decidirte por medicina, pero también querríamos saber si de pronto si esa situación no hubiera ocurrido o si tenías en mente otra además de medicina. Digamos que no fue algo que en décimo, me acuerdo en décimo, en el décimo de bachillerato. Yo pensaba mucho y yo decía, bueno, si no me sale medicina, si no puedo entrar a medicina, ¿qué hago? Porque yo pensaba, yo decía, no me gusta nada más, o sea, no me veo siendo nada más. En ese momento, digamos que en décimo, en mi colegio, todo lo que es décimo y once se enfoca únicamente en algo que es el bachillerato internacional. Entonces, digamos que bachillerato internacional es muy enfocado a lo que uno quiere ser. Entonces yo metí química y metí biología pensando en medicina. Y la química fue algo que me gustó muchísimo. Entonces, pues no era algo como para dedicarme a eso, pero yo en un momento dije, si medicina no es la cosa, lo que me gustaría es ser químico, química pura. Me gustaba muchísimo, pero estaba muy por debajo de la medicina. O sea, no me veía como nada más. En este momento no me veo como nada más y digamos que creo que no me ha cambiado la perspectiva, menos mal. Pero sí, digamos que si me hubiera tocado escoger una segunda opción, lo único que yo dije como de pronto esto fue química, nada más. Vale. eh, Ya digamos que con esa cerramos una pequeña parte de la entrevista. Esa parte que viene, las siguientes preguntas van a ser como más enfocadas a tu experiencia en el pregrado. Entonces, con la que empezaremos es, ¿a qué profesor admiras de la Universidad del Rosario? Em, Creo yo que pues hay muchísimos, tenemos docentes demasiado buenos, muchas personas para admirar y creo que hay varias cosas que uno puede rescatar de cada uno de ellos. Creería yo que en lo que es la práctica clínica, em, el doctor que yo más admiro es el doctor Camilo Cortés, es un internista de Medellín y la forma que él tiene de ver a los pacientes, enfocar a los pacientes, manejar a los pacientes, hablar con los pacientes, es algo que admiro demasiado y es un punto, como un punto de referencia al cual yo aspiro llegar en algún punto pues ya de mi carrera profesional. Entonces, como en términos de práctica clínica, creería yo que el doctor Cortés. En términos de básicas, ¿sí? Por así decirlo, como docentes básicos, que es más cuando uno apenas está tratando de entender qué es la medicina, admiro muchísimo al doctor Michel de fisiología. Es un docente excelente, amaba sus clases, sus charlas me parecían demasiado buenas eh, y lo admiro mucho sobre todo por lo que es su amor al conocimiento, ¿sí? Como por la forma y el conocimiento que él tiene, lo admiro demasiado. Y creo que un tercer aspecto a admirar, creo yo, de un docente es más teniendo en cuenta que yo amo la docencia y en parte a eso me estoy dedicando ahorita en mi vida, es la forma de dar clases y como el aspecto del docente como tal, que va más allá del conocimiento, el poder transmitir el conocimiento, el poder hablar, entender, hacer que los estudiantes le entiendan a uno. En esos aspectos hay muchísimos docentes muy buenos en la carrera, pero creo yo que al que yo más admiro en ese aspecto es al doctor Boris Pinto, de bioética. Me parece las clases de él son excelentes, la forma de transmitir la información de él es algo espectacular y además me fascina el hecho de que él, a pesar de que él es un doctor en bioética, en sus clases él habla de absolutamente todo. Él sigue siendo un médico y él entiende que sigue siendo un médico y eso lo transmite y es algo que él le da a entender a uno.
Entonces, la forma de ser docente de él y de integrar todas las cosas para decir, bueno, yo sé que no les gusta mucho la bioética, pero pongámoslo a cosas que de pronto a ustedes les van a servir, es algo que admiro muchísimo. Entonces, creería yo que esos serían como los tres doctores o docentes que más admiro. Perfecto, Andrés. Y digamos, pensando en esa, digamos, en las clases, en las básicas, en las clínicas, nos gustaría saber qué fue lo mejor y lo peor durante toda la carrera que a Andrés le pasó. Mm. Creo que lo mejor hay muchas cosas muy buenas, muchas rotaciones que fueron excelentes. Por ejemplo, en términos de semestres, diría yo que si pudiera estar en un semestre toda mi vida, sería noveno semestre. Me pareció un semestre maravilloso, donde yo escogí las materias que quise, todo era muy académico, uno no tenía las obligaciones de un estudiante donde está súper perdido, pero tampoco era un interno que tiene una obligación más asistencial. Noveno es un semestre excelente en términos de que uno solo rota, aprende y es como adquirir y adquirir y adquirir y adquirir conocimiento. Como en términos de experiencia, como no tan académico, creo que lo que yo más me marcó de la universidad, lo que a mí más me marcó de la universidad, fue la participación en el SICOM. Es un concurso internacional de conocimientos médicos que hace la Universidad Autónoma de México, y el Rosario participa. Entonces, cuando yo estaba en quinto, me escogieron como representante de tercer año para ir a representar a la universidad con un grupo de compañeros, había uno de cada año y esa experiencia fue absolutamente maravillosa. O sea, el simple hecho de ir a representar a la universidad al exterior, como era un orgullo muy grande, y conocer allá personas, mentes brillantes de Chile, de Holanda, de Nigeria, de México, fue una experiencia brutal. En verdad me pareció la mejor experiencia que tuve en la universidad, creería que fue esa. En cuanto a lo peor, eh, no se me vienen a la cosa, la verdad, algo así que yo diga, uy, no me gustó nada de la universidad. Creería yo que podría decirles que lo que menos me gustó en términos como de lo que es la medicina es todo lo que tenga que ver con ginecología. No me gusta absolutamente nada la ginecología. Después de eso seguiría como lo quirúrgico, pero la ginecología yo creo que es lo que menos me gustó. En básicas, cuando estuve en básicas, en clínicas, cuando estuve en clínicas, en todos los aspectos, la ginecología no vamos de la mano. No me gustó absolutamente nada. Creería yo que eso fue lo peor, pero no tengo algo así que diga como, uy, esto lo cambiaría, esto no. Digamos que considero que tuve una muy buena carrera y de todo lo que me sucedió y pasó en la carrera aprendí un montón. ¿Hay alguna razón por la cual ginecología y tú no se lleven? No, creo que no podría encontrar una causa en particular, simplemente como que yo estaba en un punto en la carrera donde todo lo que estudiaba me gustaba, todo lo que estudiaba me gustaba, evidentemente tenía mi preferencia, desde ahí me iba viendo que tenía mis preferencias por las áreas clínicas, pero igual todo lo que estudiaba me gustaba, gastro me gustó, neuro me gustó, cardio me gustó, pero cuando llegué a gineco, ese mes, ese áreas no, digamos que no, yo me despersonalicé, no me gustaba, era la primera vez que sentía que estaba viendo algo que no me gustaba, entonces decía como, uff, pucha, esto es de lo que es sentir la gente como que se mete a una carrera que no es. En ese momento yo sentía algo así. Yo decía, esto no va conmigo, no me gusta. No tengo una explicación exacta de por qué, pero simplemente no me gustaba la teoría, no me gustaba la práctica clínica, no me gustaba la aplicación. Y ya en clínicas también tampoco me gustó mucho como lo que es la parte de ginecología, la patología ginecobstétrica no me gusta. No sé por qué, pero no, simplemente no me entra. No sé si fue que quedé traumatizado desde básicas y en clínicas ya mente cerrada, eso no me va a gustar, pero no, simplemente no pudimos la ginecología y yo. Perfecto. Y siguiendo con eso que acabas de decir, mm, la parte de básica, la parte clínica, ¿qué tan duro, qué tan difícil fue ese paso, el paso de pasar básicas a clínicas? Creo que es algo que uno le tiene más miedo de lo que debería. Definitivamente uno está asustado, o sea, uno la primera vez que va a ir a un hospital, la primera vez que va a ir a clínica, es como, pucha, ¿cómo me va a ir? No, ¿qué es esto? Uno ha escuchado teorías que uno lo van a poner y lo van a hacer sufrir, le van a clavar, y pues la verdad, creo que tenía más miedo de lo que realmente fue. Me parece que el cambio, la verdad, no es tanto. Creo que algo que ayuda mucho en el Rosario y en las universidades que tienen prácticas clínicas de semestres básicos es eso, que uno ya por lo menos ha tenido la experiencia de lo que es presentarle un paciente a un doctor,
ir a ver un paciente de verdad en vivo en el hospital. No es como, no, mis primeros 2 años no vi un solo paciente en mi vida y de la nada, pum, me tocó ver pacientes todos los días. No, nosotros, en cierto modo, en las prácticas que teníamos de las prácticas semiológicas, uno ya iba adquiriendo algo de cancha y uno se da cuenta que la cosa no cambia tanto, simplemente que uno ya llega con un poquito más de conocimiento y puede aportar un poco más y puede ver un poco más claras las cosas. Eh, Creo yo que un aspecto fundamental es informarse, ¿sí? Y eso no solo es para el paso de básicas a clínicas, sino en clínicas uno también va a tener saltos, ¿cierto? Cuando pasa de interna a cirugía, cuando pasa de cirugía a lo que es el semestre de octavo. Y cuando pasa, bueno, tengo que escoger mi profundización, atención primaria, tengo que escoger cirugía, la parte clínico-quirúrgica o investigación. Entonces todo siempre va haciendo un cambio y creo que lo más importante es informarse. Si uno desde antes habla con gente que ya está en ese punto, habla con gente que ya pasó por ahí, le pregunta, oiga, ¿qué aprendió de esto? ¿Qué es mejor de esto? Uno va a llegar mucho más preparado y va a llegar ya como conociendo las cosas. De hecho, por ejemplo, cuando con Santiago fuimos tutores de medicina interna, algo que quisimos hacer para nuestros tutoriados fue eso, y creo que fue algo que sirvió muchísimo y que ahorita lo sigue haciendo en parte el IMIC, el Grupo de Interés en Medicina Interna, que era llevar a los estudiantes una semana antes de que entraran y hacerles una simulación de un día en el hospital. Tiene su paciente, vaya, revíselo, hágale la nota, viene, me lo presenta como si yo fuera el doctor, y fue una actividad que funcionó muchísimo, les gustó muchísimo. Entonces creo que desde ahí parte, creo que lo más importante es informarse. Si uno se informa, el cambio no va a ser tan drástico y uno le va a perder como ese miedo de más que creo que le debería tener uno a ese paso de básicas a clínica. Gracias. Nos gustaría saber, esta pregunta es más para rosaristas. ¿Cuál ha sido tu mejor y peor PSM y MRC? Si es que tuviste alguno peor. Sí, por supuesto que sí. Pues mejor, PSM en biociencias, en genética y en algunos de los PSMs de los hayas tuve en 5 algunos. En cuanto a MRCs, los MRCs como que me daban muy duro. La verdad, el hecho de escoger la mejor respuesta correcta entre varias correctas, yo me ponía a pensar de más y yo decía, pero es que esta la puedo justificar y esta también, y en los MRCs la verdad no me fue así del todo bien. Mi mejor MRC hasta donde me acuerdo fue el de renal, el de Ayas renal. Y en cuanto al peor, mi peor MRC fue precisamente el segundo. Mi peor MRC fue en segundo. No me acuerdo si fue el de líquidos o fue el de macro, en los dos la verdad no me fue muy bien. O sea, gracias a Dios nunca perdí ninguno, pero en ninguno de los dos me fue como era como 3-2, cosas por el estilo. Y ahí fue precisamente por eso que les digo el método del estudio. Para el MRC no sirve aprenderse cosas de memoria, porque a uno no le van a preguntar la clase, a uno le van a preguntar es aplicar el concepto. Entonces creo que ese fue un punto donde dije, no, esto si yo sigo así, en los MRCs no me va a ir bien. Entonces ahí fue que me tocó cambiar el método de estudio. Pero sí creo hasta donde tengo memoria fue esos dos y PSMs, pues esos que les digo. Y Andrés, ya para cerrar esta segunda parte, ¿qué es para ti un buen médico? Eh, Creo que un buen médico es, hay que abordarlo desde varios puntos de vista, ¿cierto? Uno, en términos de conocimiento, un buen médico es el que sabe lo que está haciendo, ¿sí? O por lo menos tiene el conocimiento suficiente para hacerlo. Es imposible saberse todo, mucho menos en la medicina, pero por lo menos tener los aspectos clave, los aspectos básicos y decir como, yo creo que es esto, lo voy a buscar y así resuelvo la cosa. Pero digamos que un buen médico es el que tiene los conocimientos suficientes para no inventar. Creo que es muy importante eso, más en medicina donde estamos con vidas humanas. Entonces, uno, el conocimiento, y dos, me parece que en términos de conocimiento, un buen médico es el médico que practica medicina basada en la evidencia. Como que soy un fiel amante de la medicina basada en la evidencia, es la medicina que debemos aplicar ahora. Hay demasiada información, demasiados artículos, como para uno verdaderamente formarse argumentos de por qué hacer algo y no simplemente hacerlo porque me lo enseñaron. Entonces, el que practica medicina basada en la evidencia y conforme a eso adquiere su criterio clínico, obviamente es algo que se adquiere con la práctica, algo que a mí todavía me falta tiempo para adquirir, pero pues creo que el buen médico en ese punto sería el que logre adquirir eso. Es un término de conocimientos, pero también el buen médico tiene que ser humano, ¿cierto? El buen médico es aquel que es capaz no solo de saber un montón, sino de transmitirle eso a su paciente de una manera adecuada, no hablarle en términos raros que el paciente no le entienda, y que es capaz de escuchar a su paciente.
¿sí? Hay muchos médicos que son excelentes, pero a la hora de hablar y de interactuar con el paciente, hasta ahí les llega lo bueno que tenían de médicos, en mi opinión, si no saben tratar y no saben hablar con los pacientes. Entonces creo que la parte de la interacción con el paciente es algo, digamos, importantísimo. Y creo que un buen médico también es el que va un poco más allá de la medicina, ¿cierto? Creo yo que en la medicina y en todo uno no se puede enfocar en solo eso, como en solo ser médico y solo ser un buen médico, sino que hay que hacer otras cosas, no importa qué, no creo que necesariamente tenga que ser algo productivo, pero pues sí tener un hobby, tener como un punto de escape de lo que es esa parte de la medicina. Gracias, Andrés. Dos preguntas me surgen con respecto a lo que dices. La primera, ¿cuáles son esas fuentes a las que siempre acudes, que tienes ahí abiertas todo el tiempo en el computador para estar revisando? Ok, mi Dropbox, como les dije, eso es mi Biblia, mi Dropbox. Ahí yo tengo todas mis presentaciones, todos mis resúmenes, todas las clases que he dado, están ahí y muchas veces ahí encuentro lo que necesito. Y si no, UpToDate, es mi segunda. UpToDate para mí es la Biblia de la medicina en términos de bases de datos. Me parece una base de datos que es excelente. eh, y son esas dos mis principales fuentes de información, UpToDate y mis apuntes. La segunda, me gustaría saber si tienes un alias favorito y menos favorito. Menos favorito, creo que ya lo saben, reproductivo, definitivamente. Ese fue el que menos me gustó. Y alias favorito, em, creería yo que el alias en donde más sentí que aprendí, en donde más sentí que adquirí mucho conocimiento y como que las cosas ya empezaban a tener mucho sentido, fue el área de gastro. Sí, paradójicamente no me gusta mucho la cirugía y gastro va un poco enfocado a la parte quirúrgica, pero me pareció un área muy interesante, donde uno aprende muchísimo, donde uno siente que aprende con muchas cosas y como que en ese momento, sí, como que hay unos puntos en la carrera donde uno dice, uff, todo lo que he estudiado hasta ahorita me sirvió, o sea, entendí esto bien. Ese IAS fue un punto de esos donde uno dice, como, uy, todo lo que hice sirvió. Entonces creería que en términos de cómo me sentí, mi IAS favorito fue gastro. Perfecto, muchísimas gracias. Digamos que con cerramos esa parte y antes de seguir con lo que sigue, que es preguntas acerca de ser tutor. Esa pregunta es un poco salió del contexto, es cuando uno va a estudiar medicina antes de, durante, y siempre escucha mitos de gente que no estudia medicina claramente, porque cuando uno entra a la carrera se da cuenta. Pero ¿cuáles son esos mitos que tú escuchaste que dijiste, pues claramente no son verdaderos? Creo yo que el más importante, y uno al cual yo le tenía bastante preocupación, era el hecho de que uno medicina lo consumía, ¿cierto? De que si uno estudiaba medicina, uno no iba a poder hacer nada más. Chao amigos, chao reuniones, chao vida social. Personalmente soy una persona que, como les digo, mi punto de escape es todo lo que tiene que ver con el fútbol. Juego demasiado FIFA y mis amigos. O sea, por ejemplo, para mí salir con mis amigos es algo súper vital, súper importante para despejarse, ¿cierto? O salir con mi familia, salir a hacer algo. Yo decía, pucha, ¿será que en verdad la carrera va a ser así de consumidora, donde no puedo hacer absolutamente nada, no me puedo ver con nadie, no puedo volver a ir a una fiesta, no puedo volver a hacer nada? Y pues evidentemente es una mentira. Por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que uno va a estar más clavado que muchas otras carreras, muchos compañeros míos solo se tienen que clavar antes del parcial, nosotros tenemos que estar, si queremos ser buenos médicos, estudiando, más en clínicas, pero no al punto donde la carrera se lo consume a uno. Creo que si la carrera lo llega a consumir a uno, es más responsabilidad de uno por no haber sabido manejar el tiempo. Em, la carrera no lo consume a uno, pienso yo. En todo lo que fue básicas, seguí saliendo normal, casi que como salía en el colegio. ¿Sí? Yo trataba de salir mínimo cada 15 días y lo hacía, y sin problemas. Entonces creo que el principal mito es ese, o sea, medicina no lo va a consumir a uno, lo importante es uno darse cuenta de que el tiempo está ahí, lo que falta es saber cómo manejarlo. En cuanto al tiempo, Andrés, me parece interesante y nos gustaría saber cómo es el manejo del tiempo, que siento que es tan esencial y sobre todo en estos tiempos de pandemia que uno mira el reloj y, uy, las 6 y lo vuelve a ver y ya son las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo haces Sí, el manejo del tiempo? pues es algo que me he preguntado yo a mí mismo, la verdad, porque pues pensando en esto de lo que les conté de que tengo el canal ahorita personal, dije, bueno, un video interesante sería eso, porque es algo que me preguntan mucho, como, bueno, ¿y cómo manejo el tiempo para salir con mis amigos, para estudiar, etcétera, para tener el canal, para dar clases?
Eh, y la verdad creo que no tengo una respuesta del todo concreta. Nunca me he puesto en la tarea. Por ejemplo, yo he visto videos de manejo de tiempo. Hay gente que tiene tableros de Kaplan, hay gente que tiene actividades, hay gente que tiene un montón de cosas para manejar el tiempo y personalmente nunca he utilizado eso. Creo que el aspecto más importante, considero yo, en cuanto a lo que es mi manejo de tiempo, es que yo trato de hacer las cosas apenas puedo. O sea, no, yo no me organizo en un calendario como voy a hacer esto hoy, mañana esto, no. Yo digo como lo que les decía, por ejemplo, el parcial de biociencias. Bueno, en una semana es el parcial de biociencias, yo voy a empezar de una vez. Voy a sacar ese resumen y voy a tratar de sacarlo lo antes que pueda. ¿Qué tan antes? No sé. Personalmente, si yo me pongo una meta de tiempo, como tengo que hacer esto para el martes, me estreso. Y creo que eso es peor. Yo simplemente voy a decir, tengo que hacerlo, lo tengo que hacer antes. Y entonces yo le hago y me empiezo a dar y me clavo en eso, me concentro en eso y lo saco. Y así hago como con todos los proyectos, como que lo más importante creo yo es cuando uno dice voy a hacer algo, es en verdad dedicarse a eso y hacerlo. Por supuesto, no distraerse es imposible. Yo personalmente sufro mucho con las redes sociales, soy muy adicto al WhatsApp, al Instagram, a todas estas cosas, pero, pero de igual manera, si uno logra un momentico, bueno, dejar el celular al lado, estudiar, darle, pues así es como yo organizo mi tiempo, en verdad. Yo decía como, bueno, voy a salir con mis amigos hoy, pero entonces apenas llegue a la casa tengo que estudiar esto y tratar de sacar lo más que pueda. Y eso lo hacía. A veces me salía todo, a veces no, me tocaba estudiar el otro día, pero nunca como que me pongo esos límites de tiempo porque como que soy realista conmigo mismo. Sé que uno, eso me va a estresar y dos, si no lo cumplo, me va a estresar más. ¿Sí? Cuando uno no cumple una meta que tiene, eso es lo peor que le puede pasar a uno en la cabeza, porque uno empieza, no, entonces, ¿qué hice mal? Yo no sé qué, y se demora más pensando qué pasó mal a solucionar el problema y hágale, continúe estudiando. Entonces, creo que lo que yo hago es eso, tratar de hacer las cosas con la mayor anticipación posible. Detesto estudiar un parcial el día antes del parcial, es algo que detesto hacer. Yo siempre trato de tener todo estudiado por lo menos 2 días antes y que los últimos 2 días sean repasar. No me tengo que trasnochar antes del parcial, no voy a estar estresado antes del parcial. Entonces, creo que así hago como la parte de lo del manejo del tiempo. Gracias, Andrés. La siguiente pregunta dice, ¿en qué le gustaría especializarse? Esa respuesta ya me la sé porque soy fiel seguidor y vi el video. Sí, pues medicina interna, definitivamente, ya, pues gracias a Dios, ya fui aceptado a la residencia. Fui aceptado para entrar ahorita en febrero, pero digamos que pues por términos de salud, por la pandemia y todo esto, decidí aplazar un semestre, como para darle el chance a ver si de pronto las cosas logran mejorar un poco, porque pues soy hipertenso, entonces el factor de riesgo y todo eso. Entonces aplacé un semestre, pero ya estoy aceptado, que es como lo más importante, ya el objetivo se logró. Eh, es medicina interna y el por qué la medicina interna es por muchísimas razones. Definitivamente no me hallo en lo quirúrgico, no me hallo en lo quirúrgico, es algo más manual, es algo que por supuesto no estoy diciendo que sea menos, es algo que es muy valorable y lo que hacen los cirujanos, algunas cosas que se hacen en los procedimientos quirúrgicos son increíbles y es algo que solo pueden hacer pocas personas en el mundo y hay que tener mucha habilidad para eso, pero como que no me encuentro ahí, ¿sí? No me encuentro mucho en lo manual, me gustó mucho más es como ver el paciente, analizarlo, pensarlo, etcétera, y no tanto cosas que sean, que tengan que ver como de hacer algo directamente con él. Entonces, desde esa parte dije, bueno, lo quirúrgico no fue. Ya en cuanto a lo clínico, digamos que pediatría, los niños y yo no vamos. Yo estoy seguro de que los únicos niños que voy a cuidar con esmero son mis hijos, no más. Entonces, como que pediatría no, como que no me gusta el hecho de la actitud que uno tiene que tener para poder atender un niño. Creo que eso es algo que surge de forma natural, ¿sí? El molestar con el niño, hacer eso, y a mí no me surge eso de forma natural. Entonces, yo soy como muy serio con los niños, entonces, no. Ahí en pediatría no, nunca me gustó por eso. Y ya lo que son las otras ramas clínicas, creo que encontraba todo en la medicina interna y me gusta demasiado que la medicina interna es muy amplia. Pues creo que eso es lo que más me gusta. No me gusta el hecho de tener que enfocarse únicamente en algo, como haber estudiado 6 años de medicina para enfocarse, por ejemplo, no sé, en el ojo, los oftalmólogos. Eso no me llamaba la atención, decía como no. Pues, entonces medicina interna es como lo que más abarca absolutamente todo, tiene manifestaciones en absolutamente todo. Entonces, y simplemente estudiándola me siento encantado, o sea, me encanta estudiar medicina interna, dar clases de medicina interna, todo lo que tenga que ver con eso me llena demasiado. Entonces, creo que cuando me gradué no había dudas al respecto y yo quería ser internista y ese era pues el objetivo. Muy Digamos, chévere, Andrés. Andrés, ¿cómo fue ese proceso de, ok, me gradué y ya casi al año ya estoy en la residencia? ¿Cómo fue ese proceso? Em, Pues digamos que es algo que uno siempre ve y uno siempre dice como, uff, pucha, muy chévere lograr eso. La gente que se gradúa y pasa de una al primer intento.
Entonces, pues la verdad yo lo que me planteé y mi objetivo, yo dije, pues digamos, mi objetivo inicial fue tratar de hacer eso. Dije, voy a tratar de pasar de primeras, pero me di cuenta que estudiar para pasar de entrada era estudiar a toda, estudiar sin entender las cosas, era un método de estudio que no me gustaba. Y me di cuenta de eso porque pues yo me presenté a la Universidad de Antioquia como para conocer cómo era un examen de residencia, no tenía la preparación suficiente, creo yo, para pasar, ni esperaba pasar, pero ahí yo dije como, bueno, yo me clavé para este examen, pero a los 15 días no me voy a acordar de mucho de lo que estudié. Entonces ahí dije como, no, mi objetivo va a dejar de ser ese, o sea, no, mi objetivo no va a ser pasar de una, va a ser pasar en un año. Voy a hacer todo lo que pueda para tratar de pasar en un año y que las presentadas de ahorita sean como preparación, que sean parte de la preparación. Em, pero finalmente cuando salió el examen de la Javeriana tenía un componente bastante importante de medicina interna y eso creo que fue lo que me ayudó a pasar, porque me hicieron unas preguntas de unas cosas que, por ejemplo, cuando me hicieron unas preguntas de cultura general, lastimosamente yo de cultura general es algo que me arrepiento, pero no tengo mucho, o sea, no, la verdad no. Y me preguntaron unas cosas que yo creo que todas esas preguntas me las tiré, pero preguntaron bastantes cosas de interna y ahí como que compensó la cosa. Entonces, finalmente pues se dio pasé el examen y posteriormente pues las entrevistas y el examen práctico que hacen en la Javeriana y pues se dio la oportunidad de pasar. Pero creo yo que el mensaje para alguien que se va a graduar es no afanarse, no afanarse, definitivamente afanarse es lo peor que uno puede hacer porque uno se va a estresar, si no lo logra, se va a estresar más y va a empezar a creer que nunca va a pasar y pues es mentira, todos en algún momento se nos dará la oportunidad, sea tarde o temprano. Oye, Andrés, la pregunta que te quería hacer era si no existía algún temor en torno a eso que se dice del internista, que la carga laboral, que el estrés. Sí, sí, por supuesto, definitivamente eh, uno sabe de entrada que la medicina interna no va a ser la mejor remunerada de las especialidades. Eso es algo que está claro. Definitivamente las especialidades que tengan algo manual, algo de hacer, algo de procedimientos, son las que más van a ganar. ¿Listo? Entonces, plástica, dermato, todo lo quirúrgico, ellos van a ganar más. Pero digamos que nunca me pareció ese como un factor importante para decidir qué iba a hacer con mi vida, ¿cierto? Creo yo que es más importante ser feliz, lo más importante es estar y hacer lo que uno vaya a ser feliz. Eso es algo que mi papá muchas veces me dijo en mi vida y creo que me quedó muy grabado y es, imagínese uno haciendo toda la vida algo que no le gusta. Pero es una vida pues muy miserable, ¿cierto? Podrá tener mucha plata, lo que sea, pero haciendo lo que no le gusta, como que qué verdadera calidad de vida es esa. Entonces yo dije, no, pues nada, pues voy a hacer lo que me gusta y no voy a tratar de escoger cosas únicamente por la parte económica y pues medicina interna es lo que me gusta y así no vaya a tener la remuneración de otras especialidades. Creo yo que lo que gana un internista, y pues si Dios mediante logro hacer un fellow, es suficiente para tener una buena calidad de vida. No seré el más ricacho del mundo y me compraré un montón de cosas, pero muy seguramente tendré una calidad de vida y le podré asegurar una buena calidad de vida a mi familia y creo que con eso es más que suficiente para yo ser feliz en mi vida. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, un poco relacionado a eso que acabas de responder, pero más como hacia el pasado. Si bien la carrera de medicina tiene momentos en los que uno como estudiante, a medida que pasa el tiempo son más, pero se siente como frustrado, como que la carrera no, pues, le da duro, ¿sí? Claro. ¿Tuviste estos momentos frustrantes? ¿Cómo los manejaste? Pues creo que un momento así frustrante como de crisis, menos mal no tuve, ¿sí? Digamos que sí tuve compañeros que llegaban a un momento, esos momentos de crisis donde uno ve que hay gente que se quiere salir de la carrera, que empieza a pensar que eso no es lo de ellos, que son momentos bastante duros, ¿sí? Menos mal no tuve una experiencia de esas, si me hubiera dado la verdad, no estoy del todo seguro cómo la hubiera manejado, porque creo que es algo muy difícil, ¿sí? Como uno empezar a sentir que está haciendo algo que no es a los 3 años de estar metido en eso, pues pucha, eso debe ser muy duro, creo yo. Pero creo que lo más importante o el consejo más importante es cómo evitar eso, ¿cierto? Cómo evitar la frustración, porque a fin de cuentas la frustración es algo que surge por ciertas, pues considero yo, como por ciertas eh, cosas que uno empieza a hacer en la carrera. La principal de ellas y la que yo creo que más influye en que la gente se frustre es compararse. Creo yo que lo peor que uno puede hacer en medicina y en todo en la vida es compararse. Digamos que sí, como que creo que la meta de uno nunca debe ser el mejor, porque rara vez uno va a lograr eso, ¿cierto?
no sé, yo fui el mejor promedio de mi promoción, pero no fui el mejor promedio de medicina y no voy a ser el mejor médico y no voy a ser el mejor internista. Como que siempre va a haber alguien mejor que uno. Es muy difícil llegar a ser el mejor de los mejores de los mejores, es algo imposible. Entonces creo que lo más importante es uno estar bien con uno mismo, como saber que uno se esforzó y saber que obtuvo un resultado suficiente para las aptitudes y las demás cosas que uno tiene. Creo que el punto clave de la frustración en medicina es ese, o sea, todo el mundo empieza como, no, pero yo estudié más que esa persona, o no me clavé y perdí el examen, pero esta persona no, yo no sé qué, es saber que no, o sea, pues porque se va a poner a compararse con alguien, uno simplemente tiene que hacer las cosas suficientes para sentirse bien con uno mismo y para tratar de cada vez ser mejor que la versión previa de uno mismo. Pero compararse creo que es la peor cosa que uno puede hacer. Eso es como lo primero. Y lo segundo es saber que las cosas no se van a dar, ¿sí? Como parte de lo que es la inteligencia emocional, saber que las cosas no se van a dar. Por ejemplo, yo les cuento, sí, me gané esto, tengo esto, pero detrás de eso hay un montón de cosas que no funcionaron, ¿cierto? Un montón de cosas a las que me presenté y no se dieron, un montón de cosas que intenté hacer y no se dieron. Yo intenté ser tutor en 5 ocasiones que no quedé, yo intenté ser representante de mi semestre y no quedé. En la colegiatura estuve en el proceso de selección y llegué al último y no quedé. Y así van a haber muchas cosas, ¿cierto? Así van a haber muchas cosas que uno quiere lograr y no quedó, o esta es mi materia favorita, yo quiero ser internista y en medicina interna me fue peor que en cirugía, algo que personalmente me pasó. Pues es algo que va a pasar, ¿sí? O sea, las cosas nunca se van a dar de la forma exacta como uno quiere. Y creo que parte de no frustrarse es entender que va a ser así, ¿cierto? Y entender que eso le va a servir a uno para crecer y para de pronto en la próxima lograr serlo. Es algo que también yo escuché mucho en la carrera, como no, yo quería ser neurólogo, pero vea cómo me fue en el IAS de neuro. ¿Quién dijo que las notas del IAS de neuro definen si usted va a ser o no un neurólogo? ¿Sí? Pero digamos que en ese momento uno está muy chiquito y todavía es con la mentalidad del colegio de pensar mucho en las notas. Creo que es algo malo de nuestros colegios que nos hacen pensar demasiado en las notas. No, lo más importante es ser un buen médico. Si usted sacó de promedio 3, pero en 10 años usted va a ser mejor médico que el que sacó un mejor promedio, pues a fin de cuentas usted logró más en la vida, ¿cierto? Entonces creo que parte de eso, como evitarlo. ¿Cómo manejar la frustración? Como les digo, no sabría decirles, no llegué a ese punto. Esos momentos en los que no quedé en las cosas que yo quería quedar, ¿cómo lo manejaba yo? Yo decía, no, pues, ¿qué falló? ¿Qué puedo tratar de mejorar? A ver si en la próxima lo logro. Y ya, pues, de esa forma tratar de ver si no mejora. Obviamente, en ese momento también con la claridad, seguro si lo vuelvo a intentar, puede que no vuelva a quedar, pero pues, digamos que lo más importante es, digamos, la perseverancia. Andrés, Chévere. hablando un poco. ¿Vas a hablar, Cami? No, iba a tocar el tema de las notas ahora que lo nombró. Ah, ok, dale, dale. Sí, preguntarte, ya, ya, ya acá nos hiciste como una apertura de ese tema, pero nos gustaría saber cómo ha cambiado esa concepción. Si toda la vida has visto las notas, ¿cómo las ves ahora o cómo ha cambiado eso? Eh, pues digamos que creería que sí, creería que sí. Evidentemente en el colegio creería yo que tenía más competitividad en el colegio que en la carrera de medicina y menos mal la cosa fue así, porque siento yo que medicina en el Rosario, menos mal no es tan competitiva como uno escucha que es en otras universidades. En otras universidades hay gente que se hace cosas de verdad, se hace trampas, se hace vainas para, digamos, lograr destacar un poquito más por encima de las otras personas. Pero entonces, digamos que a pesar de que en el colegio era un poquito más competitivo, digamos que buscaba bastante como ser el mejor promedio de mi promoción. Cuando entré a la carrera fue algo que no consideré. Dije como, bueno, pues si se logra mantener eso que logré en el colegio, buenísimo, pero es algo que no voy a intentar hacer, o sea, como que esa no puede ser mi meta, ¿cierto? Y más cuando veía que muchas veces en la medicina la gente que busca tener muy buenas notas hace ese tipo de cosas malucas, como competitivas, compararse, tratar de destacar por encima de los demás a expensas de cosas que, sí, como para qué hizo eso, para qué dijo eso, si no le preguntaron a usted por qué respondió. Entonces, como que siempre estuve muy en contra de esas cosas. Entonces, creo que sí, como que desde que entré en la carrera la concepción fue más o menos similar y a medida que fue progresando la carrera la afiancé aún más. Creo que lo que uno más puede aprender de los doctores, además de la parte de medicina, es todos los consejos que tienen ellos para darle a uno sobre cómo ellos lidiaron la carrera. Y un consejo que uno encuentra de forma repetida en casi todos los doctores es ese, ¿sí? Como que las notas no lo van a definir a usted, usted va a ser un buen médico es por lo que usted sepa y las notas no definen su conocimiento. Em, entonces, pues evidentemente trataba de hacer lo posible por sacar buenas notas, pero digamos que no era como que ese fuera mi objetivo y eso fuera lo que buscara y eso fuera lo que iba a definir que yo iba a ser un buen profesional. ¿Sí? En estos momentos sigo luchando y sigo trabajando por ser el mejor profesional que pueda ser
y en estos momentos nadie me califica, ¿cierto? Entonces creo que el punto es ese, como tratar de esforzarse en ser un buen médico, porque uno va a ser un médico, uno no va a ser una nota, ¿sí? Entonces como que creo que tuve esa concepción desde primero y la fui afianzando a medida que fue cursando la carrera. Perfecto, Andrés. Y digamos, hablando un poco de lo que tú nos decías, de que 5 veces te presentaste para ser tutor par y no pasaste, digamos, tengo 2 preguntas, me gustaría hacer 2 preguntas. La primera, digamos, ¿cómo fue, digamos, esa vez que te dijeron, vas a ser tutor? Y la segunda, ¿qué es lo mejor de ser tutor? Ok, digamos que la primera vez, pues fue espectacular, ¿cierto? Como que yo, cuando uno está en primero es donde uno más como que disfruta las tutorías, creería yo. En primero es el semestre donde uno más importancia le da a las tutorías, porque en primero uno todavía es como muy dependiente, uno todavía tiene mucho susto, uno todavía es como, bueno, que tengo que estudiar, que me va a salir en el parcial. A medida que van pasando los semestres, ya uno adquiere como su propia independencia en decir, no, yo sé que con esto es suficiente, no necesito una tutoría o no, en ese tema estoy flojo, voy a repasar con la tutoría. Entonces, en primero yo veía a los tutores y yo decía, uff, pucha, qué chévere. Digamos que la educación y la docencia era algo que siempre me ha gustado. Durante lo que fue mi bachillerato, le explicaba a todo el mundo, trataba de ayudar a todo el mundo y yo decía, qué chévere poder llegar a ese punto, ¿cierto? Como de tener el conocimiento que tienen ellos y poder transmitirlo de una forma adecuada. Entonces yo estaba marcando la fecha de cuando me podía presentar en tercero. Y cuando en tercero ya me pude presentar, y se dio la posibilidad de quedar la primera vez, pues no, la noticia fue súper emocionante y traté de dar lo mejor de mí en absolutamente todas las tutorías, o sea, como que se convirtió en un aspecto fundamental dentro de mi carrera, así como que era algo que era, creo yo, que tan importante como los estudios, es algo que le dicen a uno que no haga de tutor, pero a mí me queda imposible no hacerlo, o sea, para mí dar una buena tutoría podría decir que era algo que me daba más satisfacción que sacar una buena nota en un parcial. Como ver que la tutoría había sido muy buena era algo que me encantaba, ¿sí? Como que era una, una emoción demasiado grande para mí. Entonces, el hecho de quedar de tutor la primera vez, buenísimo, o sea, fue algo demasiado agradable y que se fue mejorando y digamos que la experiencia se confirmó que era así de buena a medida que tuve las oportunidades de ser tutor. La segunda pregunta era qué fue lo mejor, ¿cierto? De ser tutor. Creo que es muy difícil encasillarlo en solo una cosa. Hay demasiadas cosas buenas de ser tutor, más allá del reconocimiento, o sea, pues chévere, en el Rosario me parece increíble que nos reconozcan así a los tutores pares, que sea una figura como tan importante dentro de la carrera, pero creo que lo mejor de ser tutor par es que, como dicen ahí, enseñar es aprender 2 veces. Entonces, cuando uno es tutor par, uno adquiere digamos, como un conocimiento mucho más grande del que adquirió cuando cursó la materia que lo llevó a lograr ser tutor de esa materia. El hecho de uno estudiar para dar una clase es muy diferente a estudiar simplemente porque estoy viendo esa materia. Uno adquiere mucho más conocimiento, profundiza mucho más porque me dice, bueno, y si me preguntan esto, qué tal que surja esta duda, tengo que buscar qué es eso, tengo que saber qué es eso. Y además el hecho de organizar la información para poder transmitírsela a alguien más hace que no solo uno adquiera más conocimiento, sino que también lo organice mejor en la cabeza de uno y de esa manera uno lo comprende mucho mejor. Entonces, creo que lo mejor en términos académicos es eso, o sea, que Tutores parece un programa de dar, pero también de recibir un montón. O sea, uno lo que adquiere académicamente y de conocimientos por ser tutor es excelente. Y en términos ya como personales, fuera de lo académico, ser tutor es una experiencia increíble, ¿sí? Digamos que si uno de verdad se lo goza, si uno de verdad lo disfruta, eh, pues es algo que le va a llevar a uno a conocer muchísimas personas, a aprender un montón de muchísimas personas, entender cómo lidiar con distintos grupos, con distintas personalidades, con distintas formas de aprender que tiene la gente. Y creo que sería tan valuable que en estos momentos yo tengo muy buenos amigos de la carrera que no son de mi semestre y que los conocí porque fui su tutor. Yo fui su tutor y nos volvimos panas, nos volvimos muy buenos amigos y nos vemos, salimos y creo que es algo invaluable que me dejó el programa de tutores pares, o sea, tener más amigos de los que simplemente son los de mi semestre. Entonces es un programa que tiene beneficios por todo lado, que me queda difícil sobreponer uno sobre otro, pero creería yo que eso es como lo más que diría yo que saqué como de provecho y de beneficio y que más me gustó de tutores pares. Gracias, Andrés. Siguiendo esa línea, ¿qué consejo le puede dar a alguien que quiere ser tutor, tanto a nivel de la preparación como a nivel de la entrevista, cuando te están ahí testeando para hacerlo? Ok. Eh,
Lo primero, y creo que el consejo más importante, es saber que hay una alta probabilidad de que uno no quede. ¿Sí? Se manda mucha gente a hacer tutor y hay una alta posibilidad de que uno no vaya a quedar. Entonces, porque es algo que pasa mucho y dicen, no, es que tutores es de rosca, siempre quedan los mismos, pero lo que les dije, o sea, yo fui tutor 6 veces en la carrera, pero me presenté 11 o 10 veces. Pues fue casi el 50% de las veces que quedé, las otras veces no quedé. Y así le pasa a mucha gente, sino que uno lo intenta y lo intenta, entonces el mensaje es saber que uno va a poder fallar, pero lo importante es continuar intentándolo, ¿sí? Como no morir, no dejar morir el primer intento, sino seguir y seguir intentando. Entonces creo yo que es como el consejo más importante es ese en términos de la preparación, porque si uno va con actitud de, seguro van a escoger a otro, o va con actitud de, no, esto siempre es por rosca, pues eso se le va a notar en la entrevista, y se va a notar que de pronto quizá usted no tiene el interés. Eh, lo segundo es, en términos de lo que es los consejos para la entrevista, mostrar el interés por la materia, ¿cierto? Mostrar el interés por la materia, que usted no solo quiere estar ahí por el reconocimiento y porque, uy, qué chévere ser tutor, sino, ya es que esta materia me gusta y me encantaría ayudar a que otras personas la entiendan como yo la entendí, a que otras personas le cojan el gusto que yo le cogí a esa materia. Entonces creo que la actitud y lo que uno transmite en la entrevista es súper importante, más allá del conocimiento, porque no sé si alguno de ustedes se ha presentado, pero la verdad el conocimiento no lo evalúan mucho. ¿Sí? Digamos que lo que más importa es si uno va a ser o no un buen tutor. La capacidad de adquirir el conocimiento la tenemos todos, pero la capacidad de transmitirlo y de la emoción de darlo es algo que sí no tienen todos. Entonces, lo que más evalúan, creo yo, es eso, ver que uno de verdad está muy motivado por ayudar a los demás y por transmitir ese conocimiento. Y en términos de lo que es la preparación, eh, lo más importante, creo yo, a la hora de dar una tutoría es uno, pues prepararse muy bien en términos de conocimiento, ¿cierto? No decir como, no, sí, eso yo lo entendí bien cuando pasé por la materia y voy a explicarlo, no, o sea, verifique que de verdad tenga los conceptos claros, pégale una releída a sus apuntes, a sus notas, a un libro, mire qué cosas nuevas han salido, porque en un año las cosas pueden haber cambiado, estamos en medicina. Y lo otro es, imagínese que la presentación que usted está haciendo se la van a dar a usted. Imagínese eso, para saber si a usted le gustaría o no la forma en la que usted está transmitiendo las cosas, ¿cierto? Porque si uno pone una presentación llena de textos, muy probablemente si yo estoy desde la parte de la audiencia, voy a decir, uy, este man, ¿qué le pasa con esa cosa llena de textos? Pero cuando uno está preparando la tutoría y uno dice, uy, es que les quiero decir todo, a veces no piensa en eso. Y es un error que a veces uno comete y es un error que le pasa a uno al inicio. ¿Sí? Mis primeras tutorías a veces tenían mucho texto, lo traté de ir mermando. Todavía tienen un poquito de texto porque personalmente me gusta que en la presentación esté todo lo que yo digo, para que cuando se la dé a los estudiantes esté todo, ¿sí? Como que no tengan que escuchar una grabación o algo, pero trato de organizarlo de una forma que sea visualmente más agradable. O no decir absolutamente todo, sino la idea clave y que con eso se entienda el concepto. Entonces creo yo que es eso, como pensar, ponerse en el papel del que lo va a escuchar a uno cuando uno está preparando la tutoría. Perfecto, Andrés, muchísimas gracias. Ya cerrando esa parte de tutor. Pero sin embargo, retomando esa respuesta que diste hace un momento de que de las mejores experiencias que te dejó el programa Tutores Par fue eso de tus amigos, de conocer personas. Con esto tenemos dos preguntas. Sería, a ver, la primera es, ¿cómo fue tu proceso generando estos amigos a lo largo de la carrera? Y la segunda es, ¿qué tan importante es un grupo de estudio y cómo fue tu experiencia Ok. con el mismo? Eh, pues creo que el proceso de generar amigos fue, creo que mi grupo de amigos se consolidó en segundo. Cuando, digamos, cuando yo entré, el grupo de los Ayas, ¿cierto? Como ese grupo de estudio que no iba a tener todo básicas, se formaba en segundo. Creo que ahora se forma desde primero, como al azar. Entonces, digamos que lo que favoreció en la parte de que se forjara ese grupo, que todavía siguen siendo pues mis mejores amigos de la universidad, fue que nos conocimos un semestre y medio antes de crear ese grupo. Entonces, como que ya habíamos dicho, no, tenemos afinidad, podemos estudiar bien juntos, nos entendemos, hagamos un buen grupo. Eh, pero digamos que un proceso así específico como y cómo conseguir amigos, no sé, eso creo que es algo que se va dando. Uno va conociendo las personas con las que compagina y con las que no. Hay personas con las que uno se entiende y con las que no. El que es mi mejor amigo ahorita de la vida, que es de la carrera que se graduó conmigo, yo al inicio pensaba que era, sí, como que no me caía bien, decía este man quién es, por qué hace este tipo de cosas, y al final ahora pues somos mejores amigos. Entonces creo que es estar abierto, ¿cierto? Como a las posibilidades, tratar de conocer a todo el mundo, tratar de socializar un poquito con todo el mundo y ahí uno va a encontrar las personas con las que se entiende y las personas con las que no y el grupo de amigos se va a ir formando. Creo que es algo que va a ir sucediendo. Em,
¿Y qué tan importante es tener un grupo de estudio? Creo que es vital, creo que es vital, especialmente en básicas. En clínicas no sabría si tanto, pero en básicas tener un grupo de estudio me parece que es algo fundamental. Personalmente yo estudiaba con mi grupo de AIAS, pero creo que la forma de aprovechar el grupo de estudio depende de cada persona. Por lo menos yo si me voy así sin haber estudiado nada a un grupo de estudio, pierdo ese tiempo, ¿sí? Como que ahí yo no entiendo. Entonces, la forma en la cual hacíamos los grupos de estudio con mis amigos era que Santiago y yo usualmente ya habíamos estudiado todo como 3 días antes del parcial y nos reuníamos 2 días antes del parcial. Y usualmente Santiago y yo en cierto modo como que exponíamos los temas y lo que íbamos haciendo era repasar. Entonces ahí cada quien tenía sus apuntes, íbamos repasando todo lo que Santiago y yo habíamos estudiado y cada quien sacaba los de como, ah, el profesor aquí dijo que esto era importante, el profesor dijo que iba a preguntar esto. Entonces, como que se complementan las cosas. Por lo menos yo no tomo apuntes o tomo apuntes muy malos porque usualmente me da mucho sueño en las clases, entonces no las escucho muy bien. Mientras que tenía unas amigas que de las que copian, el profesor se movió a la derecha, copiaban eso. Entonces nos complementábamos muy bien porque pues como yo no escuchaba mucho las clases, me tocaba irme a leer un montón por mi cuenta, pero ellas tenían muy clara lo de las clases, entonces combinábamos con esos dos conocimientos y al final de cuentas eso era lo que daba muy buenos resultados. Y usualmente a mí, a ellas, pues a todos nos iba muy bien en lo que era la parte académica. Entonces creo que un grupo de estudio es fundamental para eso, pero también es fundamental para la parte de no sentirse solo, ¿sí? Como para la parte de por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de la frustración, de lo que es tratar de manejar toda la carga académica que hay en medicina, tener un grupo que lo coge y lo levanta a uno en esos momentos y uno dice, ah, no, ya dejé morir este parcial. Que diga, no, oiga, no, venga, estudiemos, no sé qué. En términos como mentales, también es vital. Entonces, tanto por la parte de, bueno, sí, sacar buenas notas y entender mejor las cosas, pero tener un grupo también de apoyo es fundamental. Gracias, Andrés. Siguiendo la línea de los amigos, ¿hay algún compañero en específico al que admires y el por qué? Eh, sí, hay una compañera mía que admiro demasiado, que se llama Maya Camila González. Ella se graduó conmigo y ella pues, es de mis mejores amigas de la universidad, estuvo en mi AIAS, todo, pues, y todavía nos hablamos un montón. Y la razón por la cual la admiro a ella es porque es de las pocas personas que yo conozco en el mundo que siguen siendo como muy justas. Sí, creo que a pesar de que todos lo intentemos, yo lo intente ser lo más justo, uno siempre en algún momento de pronto trata de sacar un poquito de ventaja de algunas cosas, en algún momento se pone un poquito facilista y dice, ah, ¿para qué hago esa tarea? ¿Para qué hago eso? Digamos que Maca es una persona que hace absolutamente todo lo que toca hacer, ¿sí? Digamos que, em, y lo hace porque se siente bien haciéndolo, ¿sí? Como que en verdad, si ella no cumple una regla, si ella no cumple algo que toca hacer o que dijeron que era necesario hacer, para ella es como si eso fuera, pues, por así decirlo, un pecado, como por ponerlo en términos exagerados, pero es algo que le afecta. Ella dice, no, pues que no puede ser así, o sea, si las cosas dijeron que eran así, es porque toca hacerlas así. Entonces, la admiro demasiado por eso. Sí, creo que personas así en el mundo quedan muy poquitas, que de verdad hagan las cosas como tienen que ser, no traten de saltarse algunos pasos por facilidad, porque les dio pereza. Entonces, y por eso yo siempre le digo a ella que ella va a ser pues excelente médica por eso, o sea, va a ser una médica que por lo menos nunca más en su vida va a tener una demanda, porque todo lo hace absolutamente como debe ser, sigue los pasos que deben ser, y creo que es algo que le envidio muchísimo, creo que es una capacidad que tienen muy poquitas personas actualmente en el mundo y ella es una de esas. Perfecto, Andrés. Y ya para cerrar, digamos, esta parte, hablando un poco de los temas personales, eh, esta es una pregunta un poco más aparte de todo. ¿Y cuál es su libro y película favorita? Eh, Pues digamos que no soy un fanático de la lectura, la verdad. O sea, me arrepiento un poquito de no tener ese hobby. Creo que es un hobby excelente, como leer. Los libros son una fuente de conocimiento asombrosa en términos de lo que es afuera de la medicina, ¿cierto? Como para estar un poco, sí, con un bagaje de lo que es fuera de la medicina, que es algo que considero yo que me falta un poco, lastimosamente. Entonces, mi libro favorito fue uno del colegio, porque después del colegio, libros por ocio, creo que solo me leí uno, no más. Entonces, mi libro favorito es uno que me leí en el colegio que se llama Cometas en el cielo. Me parece un libro pues excelente. Em, pero ya digamos que de ahí en adelante no leo mucho en términos de la parte de los libros. Y en cuanto a películas sí veo un montón, y veo un montón de series. Y mi película favorita, creo yo,
es Interestelar. Me parece una película increíble. No sé mucho de física, no sé qué tan cierto será lo que dicen ahí, qué tanto se desviarán. Lo mismo como la gente cuando ve medicina y no sabe medicina dicen, uy, súper chévere, no es como eso lo hicieron mal. Muy seguramente alguien dirá lo mismo de Interestelar, pero me parece que es una película que lo deja a uno como mind blown, como, sí, con la mente demasiado abierta. No es como, uf, qué montón de posibilidades en verdad hay en el universo con todas las teorías que hay. El simple hecho de que 7 minutos sean como 2 años me parece algo de locos. Entonces, fue una película que como que me parece que lo hace pensar a uno mucho en todas las posibilidades de la realidad que pueden haber y por eso me gustó demasiado. Tengo muchas otras, Whiplash, me gusta muchísimo, Joker es una película que me pareció increíble, pero creería que mi favorita es Interestelar. Vale, muchísimas gracias. Eh, Esto con respecto a esta pregunta, pues por la situación actual, queremos saber cómo ha sido tu experiencia con la virtualidad, en Ok, general con el estudio, con el trabajo, con todo. ok. Digamos que en términos de estudio no me tocó casi, ¿cierto? Cuando llegó el COVID yo estaba en mi internado obligatorio y pues los internos sí siguen rotando normalito. Entonces, pues yo seguía con esto y nos graduaron antes para tratar de colaborar con lo de la pandemia y esto. Entonces, pues en términos académicos no tuve mucho de recibir, pero sí tuve bastante de dar, ¿cierto? Porque una vez me gradué, yo seguía siendo tutor de medicina interna y pues no iba a dejar a mis tutoriados botados. Entonces yo ya era médico, pero yo continué con mis tutorías hasta que ellos terminaron su semestre. Y ahí tuvimos que dar tutorías virtuales y creo que es una oportunidad súper interesante de reinventarse, ¿cierto? Como que nosotros decíamos, bueno, pues que darles una tutoría así hablada en vivo, pues, ¿qué tanta utilidad tendrá eso y qué tantas personas en verdad le van a poner cuidado a eso? Como que enfocarse en una tutoría es difícil, enfocarse en una tutoría virtual, creo que va a ser mínima la cantidad de personas. Entonces ahí dijimos, bueno, hagamos uso de YouTube, ¿cierto? Aprovechando que ya el canal iba funcionando y eso. Entonces en ese momento era tutor con Santiago Zambracos. Entonces él tenía su canal, él subía sus videos a su canal, yo subía mis videos a mi canal. Y lo que hacíamos era que les decíamos, oigan, antes de la tutoría, vean el video y lo que vamos a hacer es un caso clínico de integración muy participativo. Lo tratábamos de hacer lo más participativo posible. Entonces los dividíamos en grupos, cada grupo era como un grupo tratante y los poníamos a decir ustedes qué piensan, ustedes por qué, yo no sé qué, como que hubiera un poco de debate. Y entonces me pareció una forma súper interesante de reinventarse, una forma en la que nunca había dado tutorías. Mis tutorías siempre habían sido más que todo teóricas, pero esa parte como de reinventarse me gustó un montón. Y también he podido, como les digo, dar un poquito de esto de la parte de la docencia, ahorita que me dedico a eso. Doy clases virtuales de medicina. He tenido la oportunidad de darle clases a gente en Colombia, en Chile, en Bolivia, en Estados Unidos, y es súper interesante ver cómo la virtualidad permitió que eso fuera posible. Digamos que antes uno nunca hubiera pensado, no, un profesor que me dé clases por Zoom, ¿qué es eso? Que venga a mi casa y me dé clases, ¿cierto? Pero digamos que eso hizo esa posibilidad y abrió esa puerta, abrió esa posibilidad y fue algo que me permitió tener en cierto modo una fuente de ingresos y un trabajo estable porque tengo clases todos los meses que doy. Entonces creo que la virtualidad es algo para reinventarse y para aprovechar. Definitivamente tiene demasiadas desventajas, pero es algo que nos permite como reinventarnos y tratar de sacar cosas buenas de eso. Y en términos de laborales, que me preguntó, pues yo ahorita trabajo en eso, trabajo precisamente por lo que les comentaba la hipertensión, trabajo en teleconsulta de teleorientación COVID y pues definitivamente no es la medicina que uno de entrada esperaba practicar. Yo siempre me veía antes de entrar a la residencia en un servicio de urgencias, atendiendo un montón de pacientes, pero pues es algo que me ha parecido interesante, es algo de lo cual uno también aprende un montón, tratar de entender a un paciente, tratar de tranquilizar a un paciente, de darle información a un paciente por teléfono es difícil y creo que es algo que va a favorecer mi comunicación con los pacientes cuando ya entre a la residencia. Por ejemplo, el hecho de tener que de verdad escuchar a un paciente por teléfono, todo lo que le quiere decir, los pacientes allá a veces se desahogan más que en la consulta presencial porque sienten que tienen más tiempo. Creo que es algo que va a ser útil para mi vida futura. O sea, creo que todo es de sacarle el beneficio que uno pueda a las cosas, por más malas que se vean, tratar de sacarles el beneficio. Entonces es un trabajo que me ha parecido muy bueno y que como les digo, creo que me va a servir un montón para ya mi práctica cuando sea residente. Y Andrés, digamos, hablando un poco de esta coyuntura en la que estamos, y ahorita que empieza el tema de las vacunas y esto, pero pues quiero enfocar más la pregunta a la hora del paciente, ¿no? Porque uno es médico, es para el paciente, por los pacientes. Mi pregunta es más, ¿cómo es esa relación médico-paciente? Que digamos siempre es como muy marcada y que siempre la quieren como dejar muy clara en el rosario. ¿Cómo es esa relación médico-paciente?
paciente, perdón, teniendo en cuenta que los pacientes son personas que tienen miedo, que están angustiados, que puede que se sientan culpables en cierto modo. ¿Cómo es esa relación? Pues digamos que es algo que creo que no tengo como la jerarquía y la experiencia suficiente para hablarlo del todo. Tengo la experiencia del pregrado principalmente y 3 meses que trabajé en consulta externa, no más. De resto, pues todo ha sido relación médico-paciente, pero virtual, ¿cierto? Pero creo que virtual, presencial, de estudiante, de interno, de profesional, el punto sigue siendo el mismo y es lo que les decía de la parte de la humanidad del médico. Creo que lo más importante es, uno, ser respetuoso. Creo que es un valor que debe estar sí o sí en la relación médico-paciente. Y el respeto no solo del médico hacia el paciente, sino del paciente hacia el médico. ¿Sí? Como que uno también, tampoco debe dejarse pues ir respetar. Pero el respeto es algo que debe estar. Y eso entra desde entrar, saludar, presentarse, preguntarle al paciente cómo está, cómo amaneció. Si uno de pronto el paciente ya lleva mucho tiempo ahí, sabe algo de la vida del paciente, preguntarle por eso, sus hijos, etcétera. Creo que todo eso es algo que de entrada hace que el paciente diga como, "Uf, este médico me genera un poquito de confianza". Y lo segundo es no empezar uno. Creo que uno tiene que dejar empezar al paciente, ¿cierto? Y por eso lo primero de la historia clínica, pues fuera de los datos personales, es el motivo de la consulta. Sí que hay muchas personas que a esa parte le tienen un poquito de tedio. Sí, digamos que uno escucha mucho, sobre todo en los especialistas quirúrgicos, esa parte no les gusta. Dicen hacer consulta externa a los pacientes, eso no me gusta, escucharlos, etcétera. Pero creo que una parte fundamental de la relación médico-paciente es primero escuchar y después explicar. Porque si uno empieza a explicar y el paciente tiene una duda desde el inicio, muy probablemente el paciente, uno, no lo va a escuchar, solo va a estar pensando en que le quiere hacer esa pregunta y le va a hacer esa pregunta que de pronto uno ya se la respondió en lo que le explicó. Entonces ahí el médico dice, pero le acaba de explicar, no me escuchó, entonces todo eso empieza a colapsar, a chocar. Entonces creo que lo más importante es el respeto, primero escuchar y ya cuando uno tenga claro qué piensa el paciente, qué dudas tiene y qué es lo que él cree que tiene, pasar a explicarle. ¿Cómo no? Venga, usted yo entiendo que tiene este medio, pero las cosas no son así por esto, esto y esto. Entiendo esto, pero el manejo que vamos a hacer es este y las cosas así, por lo menos yo en lo poco que tengo de experiencia, siento que me han servido. Nunca he tenido como tal un problema con un paciente, ¿sí? O sea, nunca he tenido un problema con un paciente de que el paciente me peleó o el paciente no me creyó o algo por el estilo. Solo una vez una paciente se enojó conmigo, pero fue con justa causa y fue que yo no la vi en el horario de la consulta y la pasé como 2 horas tarde. Tenía todo el derecho de estar brava. Y yo les dije, lo primero que hice fue escucharla. Yo le dije, señora, yo la entiendo, discúlpeme, ¿qué me tiene para decir? La señora se desahogó, yo dije, bueno, tiene todo el derecho, si me quiere madrear, hasta tiene el derecho, porque pues me demoré 2 horas. Y ya después la tranquilicé, la atendí, hice lo mejor por atenderla muy bien y la señora se fue feliz. A pesar de las 2 horas, la señora se fue feliz porque la ayudé, le puse cuidado a unas cosas que no le habían puesto cuidado en una consulta pasada. Entonces creo que el hecho de escuchar es fundamental junto con el respeto y ya después uno sí pasar a hacer su intervención como profesional. Perfecto, entonces, muchísimas gracias. Con respecto a esto que estamos tocando de tu vida, pues, de la parte profesional, una pregunta que nos surge es, como profesional, ¿a dónde quieres llegar? ¿Cómo te verías totalmente realizado? Eh, Creo que es algo que siempre le digo como a las personas que preguntan eso y es, a mí personalmente me importa más mi vida personal que profesional, ¿sí? Como me importa más la parte personal que la parte académica. Entonces, dentro de lo que me veo realizado como profesional, tengo inmiscuida como esa parte personal. Como que yo dentro de mi realización está incluida el hecho de tener una familia y tener una estabilidad laboral y tener una estabilidad para esa familia y poder tener una convivencia pues muy buena con ellos. Y en términos profesionales, yo me veo siendo feliz, completamente y absolutamente feliz, en un piso de medicina interna o algo por el estilo, pasando revista sí o sí con estudiantes o con residentes o con internos, personas a las cuales le pueda preguntar. ¿Sí? O sea, como que algo que siempre me he dicho es que sí o sí a lo que yo me dedique, quiero enseñar, quiero dar clases, quiero tener estudiantes a mi cargo y quiero tratar de ser la persona que más ayude a los que están tratando de llegar al punto en el cual yo estoy. Entonces, creo que me veo realizado así, haciendo una revista muy académica todos los días de mi vida. Me siento demasiado realizado y con una familia, por así decirlo, esperándome en la casa. Con eso, yo creo que esa sería mi vida completamente feliz. Querido Andrés, la parte final de la entrevista es acerca de los consejos. Yo creo que ya has tocado varios, así que nos gustaría que pudieras dar un mensaje final para las personas que nos escuchan, pero también para pues, nosotros tres. ¿Qué consejo puedes
darnos como estudiantes de medicina? Ok, perfecto. Pues como estudiantes de medicina, gran parte de lo que toqué es, uno, saber que las cosas no se van a dar siempre como uno quiere, pero que eso no puede hacer que uno no persevere y no perdure la aspiración que uno tiene por lograr las cosas que tiene en sus sueños. Si usted quiere ser cirujano pero tiene temblor esencial, eso se puede manejar y usted puede llegar a hacerlo. Si quiere, usted quiere ser neurólogo pero no ha podido con los pares craneales, en algún momento va a poder, va a llegar a alguna forma en la cual usted entienda cómo hacerlo, va a llegar a alguna forma que se lo explique a alguien que le haga entender. Entonces, creo que uno es perseverar. Número dos es tener la mente abierta y dejarse ayudar, ¿cierto? Como coger todas las cosas que uno pueda de la gente con la que uno está, residentes, internos, estudiantes mayores, doctores, de todas las personas uno tiene algo por aprender. Y si uno coge algo de cada una de esas personas, va a llegar a ser un muy buen profesional. Si uno dice, no, lo mejor de este doctor es esto, lo mejor de este doctor es esto, y yo quiero tratar de incluir eso en mi práctica, créanme que van a llegar a ser un muy buen profesional porque van a ser un profesional que tiene cualidades buenas que vieron en muchos profesionales, no solo una única cualidad buena que de pronto tienen ustedes de por sí. Entonces, eso sería lo segundo. Y eso aplica no solo para la vida profesional, sino también para la vida académica. Hábitos de estudio. No es que esta persona estudia de esta manera, de pronto me sirve, entonces tratar de aplicarlo. O no, no me sirvió, entonces venga, yo estudio de esta otra manera. ¿Sí? Digamos que uno tiene que estar muy abierto a las posibilidades y tratar de adquirir lo que más pueda de las personas para uno llegar a una conclusión de qué es lo que realmente sirve para mí y quién soy yo y quién quiero llegar a ser yo. Entonces, creo que esos serían como los consejos más importantes para los estudiantes de medicina. O sea, si uno tiene eso, ya lo demás va a sobrar. O sea, si usted tiene eso, usted de seguro va a ser un buen estudiante, va a ser un muy buen estudiante en clínicas, va a ser un buen interno y va a llegar a donde usted quiere llegar en su vida, creería yo. Esos serían como los principales consejos. Muchas gracias, Andrés. Y digamos, Otra Andrés, pregunta para ya. ya digamos esta pregunta es más para la audiencia nueva que puede estar llegando, digamos, que son los estudiantes, un estudiante de colegio, que digamos, lo siga usted o nos esté siguiendo a nosotros y diga, ve, tan chévere, yo quiero ser como Andrés, o ve, tan chévere, yo quiero hacer tal cosa, sí, o yo quiero ser cirujano, no sé. ¿Usted qué consejo le daría a esa persona que quiere estudiar medicina? Lo primero es que esté seguro de que eso es lo que quiere, ¿cierto? Como que muchas veces uno, sobre todo cuando está pequeño, cuando está adolescente, uno no tiene mucha madurez, uno solo ve las cosas buenas de algo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vi a una persona, no sé, pongamos un ejemplo X, un actor. El man es súper famoso, está tapado en plata, tiene todo, tiene su vida arreglada, yo quiero ser como él. Pero uno no se pone a pensar en qué hay detrás de llegar a ser como él, ¿cierto? ¿Qué hubo detrás? ¿Qué esfuerzo hubo detrás? ¿Qué implicaciones tiene el hecho de que él sea así famoso, etcétera? Entonces creo que lo más importante es para alguien que quiere estudiar medicina, de verdad informarse de qué es la carrera de medicina. No solo el hecho de quiero ser un médico y quiero ayudar personas. Definitivamente esa motivación tiene que estar, ¿cierto? Pero usted también tiene que tener amor por el conocimiento, usted también tiene que saber que le va a tocar clavarse, que le va a tocar turnear, que le va a tocar trasnochar, que durante la primera etapa de su vida, sea que se vaya o no, si usted trabaja acá, las cosas van a ser un poquito duras, conseguir un trabajo no va a ser del todo fácil, mantenerse económicamente al inicio no va a ser del todo fácil, durante la residencia va a volver a depender de sus papás, es un montón de cosas que hay detrás de llegar a ser el cardiólogo, el neurocirujano, ¿cierto? Entonces creo que el principal consejo que yo le daría es, esté seguro de que usted, el amor por llegar a ser esa persona es tan grande que eso incluye que usted va a amar todo lo que está en el medio, que usted va a querer hacer un turno, que usted va a disfrutar hacer un turno, o por lo menos que le va a poner la mejor energía y va a lidiar con eso. Entonces creo yo que el consejo más importante es como no solo fijarse en lo que uno va a llegar a hacer, sino en el proceso que hay ahí y si uno está dispuesto a aceptar ese proceso. No, muchísimas gracias a ustedes. Como les dije, de verdad, un orgullo y un honor para mí poder estar acá, poder ayudarles. Espero que el proyecto les crezca un montón. Me parece un proyecto demasiado interesante, demasiado chévere y que va a ser además demasiado útil para los estudiantes, para los que quieren estudiar medicina, para gente que ya se graduó, para todo el mundo. Creo que de todas las entrevistas que uno ve, uno puede, como les decía, sacar algo. Entonces, creo que es un proyecto muy bueno y para mí es un gusto y un honor en verdad poder apoyarlos con él.